Saludo, muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Por Aire, Mar y Tierra. Nuestros invitados en el día de hoy, uno es abogado y otro es piloto de transporte de línea aérea, y con ellos vamos a conversar sobre traslado, sustracción y retención ilegal de menores. ¿Cómo están? Bien, gracias. Gracias por la oportunidad. Saludar, gracias a Pedro, a ti Marisela, por la participación en este prestigioso espacio. Saludos a todas las personas que nos ven. Así es, Mayo Vanés y Jimmy Mejía. Qué placer tenerlo aquí con nosotros. Marisela, un placer. ¿Cómo se materializó el traslado ilícito de las dos menores de edad? Mira, Marisela, el traslado ilícito empieza cuando la señora se da cuenta que las niñas tienen oposición a salir del país. La oposición se pone en la Dirección General de Migración porque estaba viajando con ellas sin mi consentimiento. Y las niñas en ese momento estaban residiendo aquí, en República Dominicana, al igual que yo. Entonces, ¿qué sucede? Ella se entera que hay una oposición y pone una demanda en el Tribunal de Niños y Niñas de Moca para hacer un levantamiento a la oposición. Se le niega, la jueza le niega el levantamiento de la oposición con un amparo que ella somete, y hay otras vías para hacerlo. ¿Qué sucede? A los 2 días de la negación, ella no le gustó la decisión y va al aeropuerto de Santiago, donde intenta irse, y la retienen por 2 o 3 horas, porque tienen oposición de salida. Usted lo que está tratando de hacer algo ilícito, ¿verdad? ¿Qué sucede? Cuando la dejan ir a 2 o 3 horas, a los 2 o 3 días va por el aeropuerto de las Américas. Ahí logra cruzar migración. No sabemos cómo, pero sí logró migración, cruzarla. Y cuando parece que alguien se da cuenta, y van y la buscan al avión, que ya estaban para irse, estaban esperando en la sala de abordaje. Después, a los 2 o 3 días otra vez, la señora entonces parece que contactó a su gente, y el oficial de migración en ese momento pues las deja salir sin pasar los pasaportes. O sea, no hubo récord que salieron las niñas, y me decían, no, las niñas no han salido. Sí, está bien, no han salido, pero salieron porque están en Estados Unidos. O sea, no han salido, pero salieron. Bueno, después de una investigación se confirmó que salieron. Ahora, así es que se materializa el traslado ilícito, ¿verdad? La sustracción ilícita de las menores. Mayo Vanés, ¿qué estipula la ley cuando ocurre este tipo de delito? Sí, previamente debo decirte en cuanto a esto del traslado ilícito, que por ejemplo, quien te habla, yo he llevado varios casos, o sea, en materia de familia, que van desde una impugnación de paternidad, una guarda, y en principio se tiene la cultura que siempre como que es un porcentaje muy a favor, inclinado como a favor de la madre, incluso, pero hemos salido con buenos resultados representando a padres en lo que tiene que ver. Pero en este caso es un caso muy sui generis, porque de un caso que en principio pudiese parecer como algo de familia, pues se va a un caso donde se cometen una serie de ilícitos penales por la madre de las 2 menores, y que evidentemente pues es una situación grave. El traslado ilícito, la señora pues previamente ella trata de conseguir mediante una acción de amparo por el Tribunal de Niñas y Adolescentes de España para sacar las niñas fuera del país. ¿Qué sucede? Que ella previamente tenía oposición. Como el juez no le otorga una sentencia favorable, pues es ahí entonces donde ella, de una serie de maniobras, pues realiza de manera ilícita y logra consumar los hechos de este traslado ilícito, violentando una sentencia, violentando una oposición de salida, que el padre hábilmente, cuando se da cuenta de que existe de que ella está saliendo irregularmente con sus hijas sin su consentimiento, pues de manera inteligente pues dice, bueno, pues déjame ponerle una oposición porque es el padre y tiene que saber dónde están sus hijas y eso, pero aún así, en complicidad con autoridades, con funcionarios públicos, pues ella logra con una serie de maniobras ilícitas pues sacar a las niñas del país. En cuanto a la pregunta que me hace, ¿qué tipifica la ley? ¿Qué estipula en cuanto a esto? Bueno, esto es algo grave que está penalizado tanto en el Código Penal Dominicano, así como también
el Código del Menor, la Ley 136-03, en sus artículos 406 y siguiente, el artículo 110, pero muy puntualmente, por ejemplo, el artículo 406 del Código del Menor, pues establece que quien colabore, el funcionario, la persona que de una manera u otra participe en un traslado para que se pueda consumar un traslado ilícito de un menor, pues la pena que conllevaría pues sería desde los 4 a 6 años de prisión. Porque aquí se da que participaron también más personas. Pero ¿qué sucede? También el mismo código establece el padre, en su artículo 110, el padre o la madre, que incumpla lo que es una sentencia, una decisión judicial, que no, es decir, que no cumpla ni con un régimen de visita, que no cumpla, que lo saque al menor de su residencia habitual, pues entonces también conllevará una pena que en principio va de 6 meses a 1 año, pero si el padre es reincidente en este tipo de acciones, pues la pena iría aumentada a 2 años y también con una penalidad de salarios mínimos establecidos en la ley que también conllevaría esto. Pero la señora, no conforme con todo esto que establece la ley, violando también el Código Penal también que lo establece, pues viola lo que es la ley y comete estos ilícitos penales. ¿Qué tiempo hace ya, Jimmy, de esto? Esto hace ya el verano 2019, o sea, estamos hablando que ya estamos a 3 años. Y también, además de los delitos cometidos por el aeropuerto, entonces hay otros delitos donde se renovó un pasaporte de la Embajada Americana sin mi consentimiento, sin mi autorización, que son requeridos para renovar un pasaporte de una menor. O sea, aquí tenemos obviamente cómplices, o por lo menos 1 o 2 personas en la Embajada Americana de la República Dominicana, en Santo Domingo, al igual que personas en la Dirección General de Migración. Te hago la pregunta, Jimmy, del tiempo que tiene esto, porque según dice el abogado Mayobanés, esto está penado por la ley y tiene tanto tiempo y aún no dan con esto, con la señora. Sí, como te digo, o sea, fue el verano 2019, ya vamos para 3 años, ese es el tiempo. Y sí, yo he luchado, yo he tratado, pero realmente lo que sucede es que ella, todo indica que está por encima de la ley. Y entonces al ella estar protegida probablemente o se siente protegida por las autoridades, entonces pues al momento pues las cosas siguen como siguen y no se resuelve el Jimmy, problema. en vista de lo delicado de este caso y de que está penado por la ley, ¿existe alguna orden judicial en contra de dicha señora? Sí tenemos una orden judicial finalmente, una rebeldía donde se citó 3 veces, donde ella no compareció al tribunal para las imputaciones, entonces sí hay una orden de rebeldía. Luego yo fui, como no caminaba el proceso y faltaron algunas cosas en la orden de la rebeldía, pues yo fui al FBI en Estados Unidos, donde ellos me dijeron, mira, esa situación que tú tienes tiene que ser resuelta en República Dominicana y por la Procuraduría General de la República. Perfecto, yo voy a la República, a la PGR, la Procuraduría General de la República, donde entonces ahí sí ordenan que se haga la captura internacional, porque al momento no la querían hacer, pero sí ordenan que se haga la captura internacional y a partir de ahí pues ya hay otra orden también de captura internacional porque por el traslado ilícito, ¿verdad? La sustracción de menores. En relación a esto que le preguntas a James Mejía, debo puntualizar lo siguiente, y es que existe una orden judicial. De hecho, tengo aquí una sentencia. Esta sentencia es del 28 de enero del 2020. Emite una orden de declaración de rebeldía, una imputada por violación al artículo 104 y siguientes del Código del Menor por la sustracción ilegal de dichas menores. Pero no obstante a eso, dicha sentencia pues también autoriza lo que es la publicación en un periódico de circulación nacional de los datos, las generales de esta persona, de la señora Rosa Berenice Lulo, por el traslado ilícito que hace de dichas menores y por, no obstante a que se le citó a una audiencia, pues todavía al día de hoy se encuentra
en flagrante delito y violando a la ley. Esta sentencia, en virtud de lo que establece el artículo 6 del Código Procesal Penal, ordenó su orden de arresto, que todavía la tiene al día de hoy, y la conducencia ante el Tribunal de la Instrucción del Juzgado de Espaillat. Autorizó, asimismo lo establece, la publicación de sus datos personales en un periódico de la imputada Rosa Berenice Lulo, en un periódico de circulación nacional. No obstante a eso, en referencia a la sentencia que tenemos aquí, pues posteriormente, ya en el 2021, pues tenemos una sentencia también que autoriza la orden de captura, colaboración de Interpol y captura internacional en contra de dicha señora. O sea, es algo que no es que el señor James Mejía está de manera queriendo tomar las leyes por su mano ni nada, es algo que es mediante sentencia que han ordenado que esta señora, y todavía al día de hoy, pues a pesar de que hay una sentencia que la declara en rebeldía, la declara culpable de la violación de un traslado ilegal de dichas menores, pues entonces no se ha todavía accionado en contra de esa señora, lo cual es muy preocupante. Pero no obstante a eso, aquí tenemos, por ejemplo, una certificación del Ministerio de Interior y Policía. También, es que esto es superior, jerárquicamente superior también a la Dirección General de Migración, que establece esta certificación, otra cosa, que el funcionario actuante, o sea, teniendo una posición de salida del país de las dos menores de edad, el funcionario de migración actuante violó la ley, le otorgó, o sea, no respetó que tenía una oposición por el padre, porque ya él tenía un temor de que sus dos hijas no la volviera a ver, que se la llevara así, y violenta. Entonces, ¿qué recomendación hace esta solicitud? La solicitud de cancelación del nombramiento del empleado involucrado tras haber determinado que la salida de las menores fue autorizada de manera irregular, ya que evidencia que obtenidas el desarrollo de la investigación arrojaron que al momento de otorgarle de dicha salida, en el sistema migratorio se confirmó que las mismas salieron del territorio dominicano el 1 de agosto del 2019 y no se guardó, no se respetó la ley, no se respetó el protocolo correspondiente. Pero sabiendo ella de que hay un proceso judicial en su contra, de que está declarada en rebeldía y de que cometió un gran delito, eso de sustracción de menores, ¿ha mostrado arrepentimiento la imputada? Bueno. Mira, al momento yo tengo muy poca comunicación con ella, o si no, vamos a decir ninguna, porque yo tengo más de 3 años que no hablo con ella, o 4 años. De verdad que entonces, si ha mostrado algún arrepentimiento, no creo, porque realmente lo que ha demostrado es ser una persona con una soberbia y una arrogancia, donde sinceramente esto es algo que debemos resolver entre ella y yo. Pero bueno, al no poder ser así, pues hay que acudir a los tribunales. ¿Cómo ha sido el accionar? ¿Cómo tú evalúas el trabajo que ha hecho el Ministerio Público en este caso? El accionar del Ministerio Público, pues en Moca, realmente, Ministerio Público de Moca, pues se ha mostrado muy parcializado a favor de la familia Lulo Guzmán, y pues se me ha hecho muy difícil, donde he tenido que acudir a la Procuraduría General de la República, donde realmente sí ya pues las cosas están caminando. Pero sí, muy preocupante el Ministerio Público, la Fiscalía, la Procuraduría de Moca, muy preocupante, porque entonces la familia o la señora se siente protegida y por eso el problema no se resuelve. Sí, en torno a esa pregunta también que se realiza, pues mira, el presidente de la República, Luis Abinader, ha sido muy enfático de que aquí nadie está por encima de la ley en los pronunciamientos, los cuales nosotros saludamos y qué bueno, pero aparentemente en determinados puntos del país pues vemos que hay ministerios públicos que sí están por encima de la ley, que hace todo lo contrario a lo que ya se ha expresado. ¿Por qué? Porque vemos que a pesar de una sentencia, a pesar de que quizás hay un fiscal que es quien lleva una investigación, que es quien debe de ponderar, de darle seguimiento, de que se cumpla, pues no lo hace. Otra cosa es que me llamó mucho la preocupación es, por ejemplo, aquí hay una unidad de tradición. Esta señora ya tiene orden de captura internacional.
Recientemente, pues nosotros estuvimos también conversando con la señora Gisela Cuesto, que es la magistrada que tiene que ver con captura internacional, con extradición. Pero así como la señora Gisela Cueto, hemos visto también a otros fiscales que le dicen al señor James Mejía, y usted ha ido a visitarla allá a los Estados Unidos, a las niñas, lo cual nosotros entendemos que es algo totalmente, es realmente algo hasta risible. ¿Por qué? Primero, hay una violación que la señora ha hecho a la ley. Segundo, con el accionar de la señora, que ha tenido un accionar peligroso, diríamos nosotros, de una actitud muy agresiva. Estamos hablando de una persona que en un momento pues se metió a un apartamento que tenía el señor James Mejía, ya separado con ella, un apartamento que no vivían juntos, y le sustrajo diversas propiedades que él tuvo que recurrir ante el Tribunal Constitucional para documentos, propiedades de él, se lo otorgaran, que al día de hoy tampoco lo ha cumplido. Entonces, con una persona así, pues, no se le va a acercar con el accionar agresivo y también que ha tenido. Entonces, pero lo preocupante es que aquí también el Código Procesal Penal, su artículo 30, por ejemplo, establece la acción pública. El Ministerio Público, cuando hay pruebas suficientes, como las que mostramos, que funcionarios participaron, que ya aquí el Código también establece cuando hay 2 o más personas que trabajan, que se confabulan para cometer hechos ilícitos, pues también hay asociación de malhechores. Son certificaciones, son sentencias que también han probado el ilícito penal que se han cometido. Ahora bien, qué preocupante es esto también, porque el Código Procesal Penal establece también la unidad del Ministerio Público. Es uno, o sea, el Ministerio Público no es que hay uno que es en España, que hay otro, o sea, si se le presentó, por ejemplo, a la directora de extradición, no es destaparse y decir que el fiscal no me ha apoderado, ya se le está presentando la problemática. Entonces, esto es preocupante. Independientemente de todo, nosotros entendemos que si hoy en día fuese el padre que hubiese trasladado de manera ilegal a las 2 niñas, hoy posiblemente pues hubiesen andado con un aparataje y un despliegue buscándolo. Pero, ¿qué dice la ley? La ley dice que nadie puede ser tampoco discriminado por relación de género, de nacionalidad, de situación económica. O sea, la ley es igual para todos, pero entonces es oportuno que las autoridades correspondientes pues apliquen. Y aquí nos vamos un poquito más lejos y le hacemos un llamado ya de manera puntual. Ojalá que la magistrada, tanto Jenny Berenice como Miriam Germán, pues tomen también esto, le den mucho seguimiento, porque el padre hasta el momento pues no se le ha dado una respuesta. Y estamos hablando de un padre que hasta el día de hoy tiene más de ya 3 años que no ve sus hijas por un traslado ilegal que hubo. Señores, evidentemente estamos ante un caso bastante diferente, porque es un padre que viene luchando contra el sistema judicial dominicano para que le permitan cumplir con su rol de padre, ver a sus hijas, cumplir con todas sus responsabilidades. ¿Cómo te ha perjudicado este caso, Jim? Marisela, mira, esto me ha perjudicado. ¿Por qué? Porque al momento lo que se ha aprobado es que a los Lulo Guzmán de Moca no lo tocan. La ley, para ellos no existe la ley. O sea que, porque hay otros procesos también donde se demuestra. ¿Cómo me ha perjudicado? Bueno, ansiedad, estrés, yo realmente, la impotencia de poder ver a mis hijas, hablar con ellas. Realmente hay un perjuicio causado, tanto de manera emocional, económica, de manera también de impotencia que se ha reflejado tiempo, o sea, ya estamos hablando 3 años y que las autoridades que se le presenten y no hagan, todavía hasta el momento de hoy no hemos tenido una respuesta en torno a esto, con sentencias favorables, o sea, es una situación realmente preocupante. Entonces también quiero, antes de terminar y aprovechar el momento, aquí los emisarios, que tú sabes, Carlos Lulo, Samir Lulo, de Moca, mira que ten cuidado, que esa gente no son fácil, que tú sabes, tienes que andar con cuidado, tú tienes que tener miedo. Señores, aquí todo el mundo sabe dónde yo vivo y yo no ando escondiéndome de nadie. O sea, si el día de mañana sucede algo, pues ellos son los primeros que hay que investigar, porque son los únicos que se han puesto a decir cosas.
y realmente es muy lamentable que esto no se pueda resolver de otra forma que no sea en los tribunales. Bueno, ojalá el sistema de justicia pueda aclarar esto y darle la razón a quien la tiene. Yo creo que esto, conversando las partes interesadas, como es Jimmy Mejía, que es el padre, y la madre de la niña, quien sustrajo a las menores, puedan conversar y puedan llegar a acuerdo. Estuvimos conversando con el abogado Mayo Vanés Reyes y el piloto aviador Jimmy Mejía. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Maricela.